Si supieras que cada instante de tu vida, cada alegría, cada herida, cada error, se va a repetir por toda la eternidad, ¿qué sentirías? ¿Paz o un nudo en el estómago? Esa idea, que te sacude hasta los huesos, es el corazón del eterno retorno, una de las propuestas más profundas de Friedrich Nietzsche, que nos empuja a mirar nuestra existencia de frente, sin escapatorias. No es solo una idea filosófica, es un espejo que refleja cómo vivimos, qué valoramos y si realmente estamos en paz con lo que somos. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Piensa en tu vida como un libro que vas a leer una y otra vez, para siempre. ¿Qué páginas te duelen? ¿Cuáles te llenan de orgullo? Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos lanza esta pregunta brutal. Todo retorna y retorna eternamente. No es un juego mental, es un desafío. ¿Puedes amar tu vida tal como es con todo y sus grietas? Porque aunque suene pesado, esa pregunta nos obliga a enfrentar quiénes somos y cómo hemos elegido vivir. Esto no es solo un tema para filósofos encerrados en sus bibliotecas. Nos toca a todos. En un mundo donde corremos de un lado a otro, buscando likes, éxito o simplemente un poco de calma, el eterno retorno nos detiene en seco. Nos pide que dejemos de huir y nos preguntemos, ¿estoy viviendo una vida que podría repetir sin arrepentirme? Jung, el gran psicólogo, diría que esto es parte de encontrarnos a nosotros mismos, de integrar las sombras que escondemos. Y no solo él. Desde el budismo, que habla de aceptar el presente, hasta el cristianismo, que busca la redención en el sufrimiento, muchas tradiciones han tocado esta idea de hacer las paces con nuestra propia historia. Entonces, ¿por qué importa tanto? Porque este concepto no solo nos hace pensar, nos cambia, nos lleva a un lugar donde la filosofía, la psicología y la espiritualidad se cruzan, donde podemos descubrir qué significa vivir de verdad. Nietzsche no quería que nos quedáramos en la superficie, quería que miráramos dentro, que encontráramos sentido en cada paso, en cada caída. Y eso es lo que vamos a hacer juntos, mirar de cerca esta idea que, aunque parece sencilla, puede transformar cómo vemos nuestra vida. Imagina que estás en la quietud de la noche, solo con tus pensamientos, y de repente una voz te susurra, tendrás que vivir esta vida tal como la has vivido, una y otra vez por toda la eternidad. ¿Qué harías? ¿Sonreirías o sentirías que el suelo se desmorona? Friedrich Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos lanza este desafío con una imagen que no se olvida. Y si un día o una noche un demonio te dijera que esta vida, con todos sus dolores y placeres, se repetirá sin fin, ¿cómo lo tomarías? No es una pregunta cómoda, porque nos obliga a mirar nuestra existencia sin filtros, a preguntarnos si realmente estamos viviendo una vida que podríamos abrazar eternamente. El eterno retorno no es una teoría sobre el universo, como si Nietzsche estuviera hablando de física. Es un experimento mental, una herramienta para sacudirnos. Walter Kaufmann, uno de los grandes estudiosos de Nietzsche, lo explica claro. El eterno retorno es una invitación a vivir con autenticidad, a hacer que cada decisión cuente, como si fuera a repetirse para siempre. Es como si Nietzsche nos dijera, mira tu vida. ¿Estás orgulloso de lo que ves? ¿O hay algo que te quema por dentro? Esa idea nos pega duro porque nos confronta con las elecciones que hacemos, con las veces que nos conformamos o que dejamos que el miedo decida por nosotros. Piensa en tu vida como un libro que no puedes reescribir. Cada capítulo, cada página está ahí grabado para siempre. ¿Qué capítulos te hacen sonreír? ¿Cuáles quisieras arrancar? Esa sensación de querer cambiar el pasado, de arrepentirte, es justo lo que Nietzsche quiere que enfrentemos. No para torturarnos, sino para liberarnos. Porque el eterno retorno no se trata de quedarnos atrapados en el qué hubiera pasado, sí, sino de aprender a decir sí a nuestra vida con todo lo que trae. Es un reto psicológico, pero también espiritual, que resuena con lo que Carl Jung decía sobre integrar nuestras sombras,
esas partes de nosotros que escondemos porque nos dan vergüenza o miedo. Y no creas que esto es algo que solo le pasa a unos pocos. En el mundo de hoy, donde todo va tan rápido, donde buscamos llenar el vacío con cosas, likes o distracciones, el eterno retorno nos detiene. Nos hace preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy viviendo para mí o para lo que los demás esperan? En la literatura encontramos ecos de esta idea. Por ejemplo, en Pedro Páramo de Juan Rulfo, los personajes están atrapados en un ciclo de memorias y culpas, como si sus vidas se repitieran sin escape. Esa imagen de Comala, un pueblo donde el pasado pesa más que el presente, nos recuerda lo que pasa cuando no hacemos las paces con nuestra propia historia. Esa pregunta sobre cómo vivimos no es nueva, pero sigue siendo urgente. En un mundo donde la ansiedad y el vacío parecen estar a la orden del día, el eterno retorno nos obliga a mirar de frente lo que nos duele, la sensación de que nuestra vida no tiene rumbo, de que estamos corriendo sin saber hacia dónde. Nietzsche no quería que nos quedáramos en la superficie, buscando respuestas fáciles o verdades absolutas. Él quería que nos hiciéramos cargo de nuestra existencia, que la construyéramos con intención. Como dice en Así habló Zaratustra, todo lo que ha sido es eterno. El mar lo arroja de nuevo a la orilla. Es una imagen poderosa. La vida regresa una y otra vez, y no podemos escapar de ella. Pero no estamos solos en esto. Otros pensadores han tocado esta idea de enfrentar la vida tal como es. Jung, por ejemplo, hablaba de la individuación, de ese camino largo y a veces doloroso para encontrarnos a nosotros mismos. Para él no se trata solo de aceptar lo bueno, sino de integrar lo oscuro, lo que nos asusta. Y si lo piensas, tradiciones espirituales como el budismo también nos empujan a esto, a soltar la resistencia y aceptar el momento presente. Hasta en el cristianismo encontramos algo parecido, con la idea de que el sufrimiento puede ser un camino hacia la redención. Entonces, ¿por qué el eterno retorno nos pega tan fuerte? Porque nos pone frente a una verdad incómoda. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar cómo lo vemos y cómo vivimos de ahora en adelante. Es como si Nietzsche nos diera una linterna para iluminar las partes de nuestra vida que hemos ignorado. Y aunque suena pesado, también es liberador. Porque cuando empezamos a mirar nuestra vida con honestidad, cuando nos atrevemos a preguntarnos si estamos viviendo de verdad, algo cambia. Empezamos a ver que cada momento, cada decisión tiene un peso enorme, pero también una belleza única. Pensar que tu vida se va a repetir eternamente no es cosa fácil. Es como cargar una piedra enorme que te aplasta con cada recuerdo, cada herida que aún no sana. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, lo pone claro. Amar la vida es decir sí a ella, incluso en sus peores momentos. Pero, ¿cómo le haces para decir sí cuando lo que tienes enfrente es puro dolor? El eterno retorno no es solo una idea bonita. Es un reto que nos empuja a mirar de frente el sufrimiento, sin cerrar los ojos, sin salir corriendo. Porque si cada momento va a volver, también vuelve lo que más nos duele. Y ahí está el punto. ¿Puedes hacer las paces con eso? Para Nietzsche, el sufrimiento no es algo que debamos evitar a toda costa. Es parte de lo que nos hace humanos, de lo que nos moldea. Pierre Klossowski, un estudioso de su obra, dice que el eterno retorno es una celebración de la vida en su totalidad, con todo y sus sombras. No se trata de fingir que todo está bien, sino de encontrarle sentido a lo que parece no tenerlo. Carl Jung, desde la psicología, toca algo parecido cuando habla de la sombra, esa parte de nosotros que escondemos, nuestros miedos, nuestras culpas, lo que no queremos admitir. Para Jung, enfrentar la sombra es el primer paso para ser completos, para integrarnos, y el eterno retorno nos pide exactamente eso, que no le saquemos la vuelta al dolor, que lo miremos de frente. Esto no es solo teoría. Piensa en el mito de Sísifo, ese hombre condenado a empujar una roca cuesta arriba solo para que vuelva a caer. Albert Camus, en su ensayo, dice que Sísifo encuentra sentido en su lucha, aunque nunca termine.
Es como si el acto de seguir adelante, a pesar de todo, fuera una forma de rebeldía, de decir sí a la vida. En la cultura mesoamericana también vemos algo así con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que muere y renace transformándose a través del sacrificio. Estas historias nos recuerdan que el sufrimiento no es el final, sino un puente hacia algo más grande. En nuestra vida diaria, esto se ve en esos momentos que nos rompen. Una pérdida, un fracaso, una traición. ¿Qué haces con eso? ¿Te quedas atrapado en la queja o buscas la forma de crecer? El eterno retorno nos dice que esos momentos no son accidentes, son parte de tu historia y van a volver. La pregunta es, ¿puedes aprender a cargarlos sin que te derrumben? ¿Te derrumben? El sufrimiento no es algo que elegimos, pero sí podemos elegir cómo lo enfrentamos. Nietzsche no nos pide que ignoremos el dolor, sino que lo abracemos como parte de lo que somos. En Así habló Zaratustra, escribe, todo lo que sufre, todo lo que pesa, es parte de la gran danza de la vida. Esa imagen de la danza es poderosa. No se trata de quedarnos quietos, lamentándonos, sino de movernos con el ritmo de nuestra propia historia, aunque a veces sea un ritmo que duele. Pierre Klosowski, al analizar a Nietzsche, dice que el eterno retorno nos obliga a ver el sufrimiento como algo necesario, no como un castigo, sino como un maestro que nos empuja a crecer. Jung lleva esto a otro nivel cuando habla de la sombra. Para él, esas partes oscuras de nosotros, el enojo, la envidia, el miedo, no son enemigos a destruir, sino pedazos de nosotros que necesitamos entender. En su libro Psicología y Alquimia escribe, no hay luz sin sombra, y no hay plenitud psíquica sin imperfección. El eterno retorno, entonces, nos pone en un aprieto. Si nuestra vida se repite, también se repiten esas partes que quisiéramos borrar. Pero ¿y si en lugar de rechazarlas las aceptamos? ¿Y si el dolor que tanto evitamos es justo lo que nos hace más humanos? Mira cómo esto aparece en las historias que nos contamos desde siempre. En el mito de Sísifo, Camus imagina a este hombre encontrando una especie de alegría en su tarea imposible. Hay que imaginar a Sísifo feliz, escribe en el mito de Sísifo, no porque su vida sea fácil, sino porque le encuentra un sentido a su esfuerzo. En la tradición mesoamericana, Quetzalcóatl también nos habla de esto. Su sacrificio, su descenso al inframundo, es un acto de transformación, no de derrota. Estas historias nos muestran que el sufrimiento no es un callejón sin salida, sino una puerta hacia algo más profundo. En el día a día, esto se ve cuando enfrentamos algo que nos sacude. La pérdida de alguien querido, un sueño que se rompe, un error que no podemos deshacer. El eterno retorno nos pregunta, si este momento va a volver eternamente, ¿cómo lo vives? ¿Lo dejas que te hunda o buscas la forma de transformarlo? No es fácil. A veces, el dolor pesa tanto que parece que no hay salida. Pero Nietzsche y Jung nos dicen que justo ahí, en lo más oscuro, está la semilla de algo nuevo. Es como si el sufrimiento fuera un fuego que quema, pero también purifica. Entonces, ¿qué haces con ese peso? ¿Lo cargas con resentimiento o lo conviertes en algo que te haga más fuerte? Si tu mayor dolor se repitiera para siempre, podrías mirarlo a los ojos y decir, esto también soy yo. Esa pregunta no es para responderla rápido, es para llevarla adentro, para dejar que resuene. Porque en ese enfrentamiento con el dolor, en esa valentía de no huir, empieza a dibujarse una vida que no solo soportas, sino que amas. Decir sí a la vida, con todo lo que trae, suena casi imposible. Porque no solo hablamos de los días buenos cuando todo fluye, sino de esos momentos que te quiebran, que te hacen preguntarte por qué sigues adelante. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos da una clave para esto, con una idea que él llamó amor fati, el amor al destino. Escribe, que mi vida sea así, que no quiera nada diferente, ni para adelante, ni para atrás. No es solo aceptar lo que pasa, es amarlo, abrazarlo como si cada instante fuera exactamente lo que debía ser. Pero, ¿cómo llegas a ese punto?
sin sentir que te estás engañando. El amor fati no es resignación, no es bajar la cabeza y decir ni modo. Es una postura activa, una decisión de encontrar belleza incluso en lo que duele. Gilles Deleuze, que estudió a fondo a Nietzsche, lo explica como una ética de la afirmación. No se trata de negar el sufrimiento, sino de transformarlo en algo que te fortalece. Es como tomar un lienzo lleno de manchas y decidir pintar algo hermoso con ellas. Nietzsche no quería que nos quedáramos atrapados en el ojalá hubiera sido diferente. Quería que viéramos nuestra vida como una obra completa, con sus luces y sus sombras. Esto resuena con otras formas de pensar. En el budismo, por ejemplo, se habla de vivir en el presente, de soltar la resistencia a lo que es. Buda decía que el sufrimiento viene de aferrarnos a lo que queremos cambiar, pero que la paz llega cuando aceptamos el momento tal como es. Los estoicos, como Marco Aurelio, también tocaban algo parecido. Acepta lo que no puedes controlar y enfócate en lo que sí. El amor fati lleva esto más lejos porque no solo aceptas, sino que lo amas, lo haces tuyo. Es como si le dijeras al universo, dame lo que quieras, que yo lo convierto en mi fuerza. En la literatura latinoamericana encontramos ecos de esta idea. En 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, los Buendía viven atrapados en ciclos de repetición, pero hay momentos en que algunos personajes como Úrsula parecen abrazar su destino con una fuerza casi sobrenatural. No cambian lo que les toca vivir, pero lo enfrentan con una dignidad que transforma todo. Esa es la esencia del amor fati, no pelear contra la vida, sino danzar con ella, aunque el ritmo a veces sea duro. En el día a día, esto puede parecer inalcanzable. ¿Cómo amas un día en que todo sale mal? ¿O un momento en que sientes que no puedes más? Nietzsche no dice que sea fácil, pero sí que es posible. Empieza con cosas pequeñas. En lugar de enojarte por un error, pregúntate qué puedes aprender de él. En lugar de lamentar una pérdida, busca qué te enseñó. Es un cambio de mirada, un entrenamiento para ver la vida no como una carga, sino como un regalo, incluso cuando pesa. El amor fati no es algo que logras de la noche a la mañana. Es como aprender a caminar después de una caída. Al principio, todo se siente torpe, pero con cada paso te haces más fuerte. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, lo plantea como un acto de valentía. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Esa idea te sacude, porque implica mirar todo lo que te ha pasado, lo bueno, lo malo, lo que te rompió, y decir, esto es mío y lo quiero tal como es. Gilles Deleuze, al analizar esta idea, dice que el amor fati es una forma de liberar la vida de la culpa y el arrepentimiento, de vivir sin el peso de lo que debería haber sido. Esto no significa que dejes de sentir dolor o que ignores las cosas que te lastiman. Se trata de cambiar la forma en que las ves. Piensa en un día en que todo salió mal. Llegaste tarde, discutiste con alguien, te sentiste perdido. El amor fati te pide que, en lugar de quedarte en la frustración, busques algo en ese día que valga la pena. Tal vez aprendiste algo sobre ti mismo. Tal vez descubriste una fortaleza que no sabías que tenías. Es como encontrar un tesoro escondido en medio del caos. En otras tradiciones encontramos ideas que se acercan a esto. En el budismo zen, por ejemplo, hay una historia sobre un monje que, al perder todo en un incendio, simplemente dice, ahora tengo menos de qué preocuparme. No es que no le duela, es que elige no dejar que el dolor lo defina. En el estoicismo, Epicteto decía, no hay nada bueno o malo, solo nuestra forma de pensar lo hace así. El amor fati toma estas ideas y las lleva más lejos. No solo aceptas lo que pasa, lo abrazas como si fuera un regalo que el universo te dio para crecer. En la literatura, 100 años de soledad nos muestra algo parecido. Los personajes de Gabriel García Márquez viven ciclos que parecen inevitables, pero algunos, como el coronel Aureliano Buendía, encuentran momentos de claridad en medio de su tragedia. No cambian su destino, pero lo enfrentan con una fuerza que los hace más grandes que sus circunstancias. Eso es el amor fati, no pelear contra lo que es,
sino usarlo para construir algo más profundo. En la vida real, esto puede ser un desafío enorme. ¿Cómo amas un momento de pérdida o una traición? No se trata de fingir que todo está bien, sino de buscarle sentido. Tal vez esa pérdida te enseñó a valorar lo que tienes. Tal vez esa traición te mostró quién eres realmente. Nietzsche no promete que sea fácil, pero sí que vale la pena. Porque cuando empiezas a practicar el amor fati, algo cambia dentro de ti. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una danza, aunque a veces tropieces. Entonces, ¿qué pasaría si miraras tu vida con los ojos del amor fati? Si en lugar de resistirte a lo que te toca vivir, lo abrazaras como parte de tu camino. No es una pregunta para responder ahora mismo, es algo para llevar contigo, para dejar que crezca. Porque en ese acto de amar tu destino, aunque sea imperfecto, empieza a dibujarse una vida que no solo vives, sino que celebras. Vivir tu vida una y otra vez, exactamente como ha sido, no solo te pide aceptar lo que pasó, sino descubrir quién eres de verdad. Nietzsche, con su idea del eterno retorno, no solo nos reta a amar nuestra vida, sino a convertirnos en quienes estamos destinados a ser. En Así habló Zaratustra, escribe, «Tórnate en aquel que eres». Esa frase es como un eco que resuena con lo que Carl Jung llamó individuación, el camino para integrar todas las partes de ti, incluso las que no quieres ver, y transformarte en una versión más completa de ti mismo. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Para Jung, la individuación es como armar un rompecabezas que está dentro de ti. No se trata de volverte perfecto, sino de reconocer tus luces y tus sombras, tus fortalezas y tus miedos, y hacer las paces con ellos. En Símbolos de la Transformación, dice, «El privilegio de una vida es tornarse en quien realmente eres». El eterno retorno nos empuja a este proceso, porque si cada momento de tu vida va a repetirse eternamente, no puedes seguir ignorando las partes de ti que has escondido. Es como si la vida te dijera, no puedes huir de ti mismo, así que enfréntate. Marie-Louise von Franz, una de las grandes seguidoras de Jung, explicaba que la individuación implica trabajar con los arquetipos, esas imágenes profundas que viven en nuestro inconsciente colectivo. El eterno retorno, en cierto modo, nos pone cara a cara con el arquetipo del héroe, ese que debe enfrentar pruebas para descubrir su verdadera fuerza. Joseph Campbell, en El héroe de mil rostros, describe este viaje como universal. El héroe no nace listo, se hace a través de sus batallas. El eterno retorno es como una de esas batallas, porque te obliga a mirar tu vida y preguntarte, ¿estoy siendo el héroe de mi propia historia o solo estoy siguiendo el guión de alguien más? Esto no es solo teoría. En el mito de Prometeo, que robó el fuego para dárselo a los humanos, vemos esa lucha por ser fiel a uno mismo, aunque cueste caro. En la literatura, el Lazarillo de la novela picaresca española, como en Lazarillo de Tormes, también nos muestra a alguien que, a pesar de las trampas de la vida, va encontrando su camino a través de sus experiencias. Estas historias nos recuerdan que convertirse en quien eres no es algo que pasa por arte de magia, es un proceso que requiere valor. En el día a día, la individuación se ve en esos momentos en que te enfrentas a una decisión difícil. ¿Sigues el camino fácil o el que realmente resuena contigo? El eterno retorno te pide que elijas con conciencia, porque cada elección se repetirá. Es como si cada paso que das estuviera escribiendo la historia de quién eres. Entonces, ¿cómo decides vivir esos momentos que te definen? La individuación no es un camino recto ni sencillo. Es como caminar por un bosque oscuro donde a veces no sabes hacia dónde vas, pero cada paso te revela algo nuevo sobre ti. Nietzsche, con el eterno retorno, nos empuja a este viaje al ponernos frente a la idea de que nuestra vida, con todas sus decisiones y tropiezos, se repetirá eternamente. En Así habló Zaratustra, escribe, «Todo lo recto miente, toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo». Esa imagen del círculo nos recuerda que no podemos escapar de nosotros mismos,
que cada momento nos lleva de vuelta a quienes somos, y que en ese regreso está la clave para encontrarnos. Jung veía la individuación como un proceso alquímico, una transformación del alma. En Psicología y Alquimia explica, el arte de la alquimia no es transformar metales, sino transformar al hombre. Para él esto significa integrar los arquetipos que viven en nuestro inconsciente, como el héroe, la sombra o el sabio, y hacer que trabajen juntos. El eterno retorno nos obliga a este trabajo, porque si cada instante de nuestra vida va a volver, no podemos seguir fingiendo que ciertas partes de nosotros no existen. Marie-Louise von Franz, al estudiar los cuentos de hadas, decía que los héroes siempre enfrentan un monstruo, pero ese monstruo suele ser un reflejo de ellos mismos. El eterno retorno es ese monstruo. Nos muestra nuestra vida tal como es, sin adornos, y nos pregunta si tenemos el valor de aceptarla. Esto se conecta con lo que Joseph Campbell describe en El héroe de 1000 rostros. El viaje del héroe es universal, porque todos en algún momento enfrentamos pruebas que nos obligan a descubrir quiénes somos. En el mito de Prometeo vemos esa chispa de rebeldía que lo lleva a desafiar a los dioses, aun sabiendo el costo. En la literatura picaresca, como Lazarillo de Tormes, el protagonista aprende a navegar un mundo duro, no porque sea un héroe épico, sino porque se adapta y descubre su propia astucia. Estas historias nos muestran que la individuación no es volverte alguien extraordinario, sino ser fiel a tu esencia, aunque el mundo te empuje en otra dirección. En la vida real, este proceso se ve en esos momentos que te obligan a mirarte de frente. Tal vez es una crisis, un cambio grande, o simplemente un día en que te das cuenta de que no estás siendo quien quieres ser. El eterno retorno te pide que no huyas de esos momentos, que los uses para crecer. ¿Qué haces cuando te enfrentas a una parte de ti que no te gusta? ¿La ignoras o la trabajas? Nietzsche y Jung dirían que ahí está la magia, en el acto de integrar, de convertir tus luchas en combustible para tu transformación. Entonces, si tu vida se repitiera eternamente, ¿quién elegirías ser? No es una pregunta para responder con prisas, es algo para llevar dentro, para masticar despacio, porque en ese proceso de convertirte en quien eres, en ese esfuerzo por alinear tu vida con tu verdad más profunda, empieza a dibujarse una existencia que no solo vives, sino que honras con cada paso. Si cada momento de tu vida se repitiera por siempre, ¿qué le daría sentido a todo eso? Nietzsche, con su idea del eterno retorno, no solo nos pide aceptar la vida o encontrarnos a nosotros mismos, sino ir más allá, buscar algo que trascienda el dolor y la rutina. En Así habló Zaratustra, escribe: el hombre es una cuerda, tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Esa imagen es poderosa. Somos un puente, siempre en movimiento hacia algo más grande, algo que dé propósito a nuestra existencia. Pero, ¿cómo encontramos ese propósito cuando la vida a veces parece un rompecabezas sin solución? Para Nietzsche, el sentido no está en buscar respuestas fuera de nosotros, en dogmas o promesas de otra vida, está en crear nuestro propio significado, en hacer de nuestra vida una obra de arte. Mircea Eliade, que estudió los mitos y lo sagrado, diría que este impulso de trascender está en el corazón de todas las culturas. En Lo sagrado y lo profano, escribe: el hombre busca el tiempo sagrado, un tiempo que no se agota, que es eterno. El eterno retorno nos conecta con esa idea, porque nos obliga a vivir cada instante como si fuera sagrado, como si cada decisión tuviera un peso eterno. Esto resuena con otras tradiciones, que en el cristianismo, la idea de redención implica encontrar sentido a través del sufrimiento, transformar la cruz en un símbolo de esperanza. Kierkegaard, en Temor y Temblor, habla del salto de fe, ese momento en que decides confiar en algo más grande, aunque no lo entiendas del todo. El eterno retorno no te pide fe en un Dios, pero sí en ti mismo, en tu capacidad de darle valor a tu vida. Es como si Nietzsche te dijera: no busques el sentido allá afuera, constrúyelo con lo que tienes. En la cultura mesoamericana, el Popol Vuh nos cuenta
cómo los dioses crearon a los humanos para que los recordaran, para que dieran sentido al mundo a través de sus actos. Esa idea de participar en la creación, de ser parte de algo más grande, está en el corazón de la trascendencia. No se trata de escapar de la vida, sino de hacer que cada momento cuente, que deje una huella. En la literatura también vemos esto. En 100 años de soledad, los Buendía buscan sentido en un mundo que se repite, y aunque muchos se pierden, algunos encuentran destellos de eternidad en sus pequeñas victorias. En el día a día, buscar trascendencia puede ser tan simple como preguntarte, ¿qué estoy haciendo que valga la pena? Tal vez es cuidar a alguien, crear algo, o simplemente estar presente en un momento que importa. El eterno retorno te pide que mires esos instantes y los vivas con toda tu alma, porque son los que construyen tu legado. Encontrar sentido en la vida no es como resolver un acertijo con una sola respuesta. Es más como tejer un tapiz donde cada hilo, cada alegría, cada dolor, forma parte del diseño. Nietzsche, con el eterno retorno, nos invita a ver nuestra vida como ese tapiz, a vivir cada momento con la intensidad de quien sabe que volverá eternamente. En Así habló Zaratustra escribe: todo va, todo regresa, la rueda del ser gira eternamente. Esa rueda no es una condena, es una oportunidad para hacer que cada giro cuente, para que nuestra vida sea más que una suma de días. Mircea Eliade. Al hablar del tiempo sagrado, decía que los mitos nos ayudan a tocar la eternidad, a salir del tiempo lineal que nos agobia. En el mito del eterno retorno explica: el hombre arcaico no soporta el tiempo profano, busca lo eterno en sus ritos. El eterno retorno de Nietzsche no es un rito, pero cumple una función parecida. Nos saca del ruido cotidiano y nos hace preguntarnos qué hace que nuestra vida valga la pena. No se trata de esperar un paraíso futuro, sino de encontrar lo sagrado, en el ahora, en las cosas pequeñas que a veces pasamos por alto. Esto conecta con otras formas de pensar. En el cristianismo, el sufrimiento no es el final, sino un camino hacia la redención. Kierkegaard, en La enfermedad mortal, escribe: la desesperación es no querer ser uno mismo, pero la fe es atreverse a serlo. El eterno retorno nos pone en esa encrucijada. ¿Te atreves a ser tú con todo lo que eso implica? En el Popol Vuh maya, los humanos son creados para dar sentido al mundo, para nombrar las cosas y hacerlas eternas a través de sus actos. Esa idea de participar en la creación, de dejar una marca, es lo que Nietzsche nos pide, que vivamos de tal forma que nuestra vida sea un testimonio de quiénes somos. En la vida real, esto puede ser un desafío. En un mundo donde todo parece ir demasiado rápido, donde la rutina nos traga, ¿cómo encuentras sentido? Tal vez está en un momento de conexión con alguien, en un proyecto que te apasiona, o en la simple decisión de estar presente. El eterno retorno te pide que mires esos momentos y los vivas como si fueran eternos. No es fácil, especialmente cuando el caos de la vida moderna nos hace sentir que nada importa. Pero Nietzsche diría que justo ahí, en ese caos, está la oportunidad de crear algo que trascienda, Entonces, ¿y si el sentido de tu vida estuviera en vivir cada instante como si fuera el único? No es una pregunta para responder con palabras, es algo para vivir, porque cuando empiezas a buscar trascendencia, cuando decides que cada momento importa, tu vida deja de ser una repetición vacía y se convierte en una historia que vale la pena contar, una y otra vez. Ese es el regalo del eterno retorno, la posibilidad de hacer que tu existencia sea un eco que resuene más allá de ti mismo. Llegamos al final de este viaje, pero no es un cierre, es más bien un momento para tomar aire y mirar todo lo que hemos recorrido. El eterno retorno de Nietzsche nos ha llevado por un camino profundo, donde enfrentamos el peso del sufrimiento, aprendimos a abrazar la vida con el amor fati, descubrimos quiénes somos a través de la individuación y buscamos un sentido que trascienda lo cotidiano. Cada una de estas ideas, como hilos de un telar, se entrelaza para formar una sola pregunta. ¿Puedes vivir tu vida de tal forma que, si se repitiera eternamente, la abrazarías sin dudar?
El sufrimiento, que a veces parece un enemigo, es en realidad un maestro. Nos enseña a ser más fuertes, a mirar dentro de nosotros y encontrar esas partes que hemos ignorado. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos decía que decir sí a la vida incluye decir sí a sus momentos más oscuros. Jung, con su idea de la sombra, nos mostró que no hay crecimiento sin enfrentar lo que nos asusta. Y pensadores como Camus, con su Sísifo, nos recordaron que el esfuerzo mismo puede ser un acto de rebeldía y sentido. Estas ideas no son solo filosofía, son herramientas para vivir con más verdad. El amor fati nos dio otra pieza clave. La vida no se trata de evitar el dolor o de buscar solo lo bueno, sino de amar todo lo que nos toca vivir. Como decía Gilles Deleuze, es una ética de afirmación, un compromiso de hacer que cada instante valga la pena. En tradiciones como el budismo o el estoicismo, encontramos ecos de esto. La paz llega cuando soltamos la resistencia y abrazamos el presente. En 100 años de soledad, los Buendía nos muestran lo que pasa cuando luchamos contra el destino, pero también cómo algunos encuentran fuerza al aceptarlo. La individuación, por su parte, nos llevó al corazón de quienes somos. Jung, en 1907, Símbolos de la Transformación, decía que el mayor privilegio es convertirte en ti mismo. El eterno retorno nos empuja a esto al hacernos preguntar, ¿estoy siendo fiel a mi esencia? Historias como la de Prometeo o el Lazarillo nos recuerdan que este camino no es fácil, pero es nuestro. Cada decisión, cada paso, es una oportunidad para acercarnos a esa verdad que llevamos dentro. Finalmente, la trascendencia nos abrió la puerta a algo más grande. Mircea Eliade hablaba del tiempo sagrado, Kierkegaard del salto de fe, y el Popol Vuh de los mayas nos mostró que somos parte de una creación más amplia. El eterno retorno nos pide que vivamos cada momento como si fuera eterno, que le demos un sentido que resuene más allá de nosotros mismos, porque al final, lo que importa no es solo lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Todo esto que hemos explorado, el sufrimiento, el amor fati, la individuación, la trascendencia, no son ideas sueltas, son partes de un mismo mapa para navegar la vida. El eterno retorno, como lo planteó Nietzsche, es más que un experimento mental. Es una invitación a vivir con los ojos bien abiertos, a hacer que cada día, cada decisión, sea un reflejo de quién eres y de lo que valoras. En Crepúsculo de los ídolos, Nietzsche escribe, «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo». Esa frase resume todo. Si encuentras un sentido, un propósito, no hay peso que no puedas cargar, no hay vida que no puedas abrazar, aunque se repita eternamente. Piensa en lo que significa esa frase. No es solo una idea bonita, es una verdad que se siente en el cuerpo. Cuando sabes por qué estás aquí, cuando tienes algo que te mueve, el sufrimiento deja de ser solo dolor y se convierte en un escalón hacia algo más grande. Nietzsche no decía que la vida fuera fácil, pero sí que podía ser valiosa, incluso en sus momentos más duros. Esa idea resuena con lo que Jung nos enseñó sobre la individuación. El camino para convertirte en ti mismo no es suave, pero cada paso te acerca a una versión más verdadera de ti. Marie-Louise von Franz, al hablar de los arquetipos, decía que el héroe no es alguien que nunca cae, sino alguien que se levanta y sigue porque sabe que su lucha importa. Este sentido también lo encontramos en historias que trascienden el tiempo. En el mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada se sacrifica para renacer, mostrando que la transformación siempre pide algo de nosotros. En Pedro Páramo de Juan Rulfo, los personajes están atrapados en un ciclo de memorias, pero algunos, como Juan Preciado, buscan entender su lugar en ese eterno retorno de la vida. Estas historias nos recuerdan que el sentido no está en escapar de la repetición, sino en darle un propósito, en hacer que cada momento cuente. Y no es algo que solo pasa en los mitos o en los libros. En tu vida, el sentido puede estar en las cosas más simples, una conversación que te cambia, un sueño que persigues,
Un momento de silencio en el que sientes que todo tiene su lugar. El eterno retorno nos pide que no pasemos por la vida de puntitas, que la vivamos con toda el alma. Como decía Kierkegaard, vivir con fe es atreverse a ser uno mismo, incluso cuando el mundo te empuja a ser otro. En el Popol Vuh, los humanos dan sentido al mundo al nombrarlo, al participar en su creación. Tú también tienes ese poder. Cada día, con tus actos, estás nombrando tu mundo, estás construyendo tu eternidad. Entonces, ¿qué haces con esta idea? El eterno retorno no es algo para entender y guardar en un cajón. Es algo para llevar contigo, para que te acompañe en los días buenos y en los que no sabes cómo seguir. Pregúntate, ¿cómo quiero vivir este momento sabiendo que volverá? ¿Qué quiero que diga de mí? Nietzsche, Jung, Eliade, todos nos apuntan hacia lo mismo. La vida no es algo que te pasa, es algo que creas. Y en esa creación está el sentido, la trascendencia, la posibilidad de mirar tu vida y decir, sí, la viviría otra vez exactamente así. Este no es el final, es un comienzo. Lleva estas preguntas contigo, déjalas que se asienten, que crezcan, porque la verdadera transformación no está en las respuestas, está en lo que haces con ellas, en cómo decides vivir de ahora en adelante. Si por un momento pudieras apagar el ruido del mundo, de las prisas, de las expectativas, y escuchar lo que tu alma tiene que decir, ¿qué te diría sobre la vida que estás viviendo? El eterno retorno de Nietzsche no es solo una idea para pensar, es un espejo que nos pone frente a nosotros mismos, que nos pregunta si estamos viviendo de verdad o solo pasando por la vida. Todo este camino, el sufrimiento que nos moldea, el amor fati que nos enseña a amar, la individuación que nos hace auténticos, el sentido que nos eleva, no se trata de encontrar respuestas perfectas, sino de hacerte las preguntas correctas, las que te despiertan, las que te mueven. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, nos dejó un desafío que resuena como un eco. Vive de tal forma que desees vivir de nuevo. Esa no es una orden, es una invitación a mirar cada día con nuevos ojos, a encontrar belleza en lo que parece ordinario, a darle peso a lo que parece pequeño. Jung nos diría que ese proceso empieza cuando te atreves a mirar dentro, cuando dejas de huir de tus sombras y las integras. Mircea Eliade hablaría de buscar lo sagrado en cada instante, como si el tiempo mismo pudiera ser eterno. Y en tradiciones, como el Popol Vuh o el cristianismo, encontramos la misma idea. La vida cobra sentido cuando participas en ella, cuando la haces tuya. Piensa en tu vida como un lienzo. No siempre puedes elegir los colores, pero sí cómo los usas. Hay días que llegan con tonos oscuros, con trazos que duelen, pero incluso esos trazos son parte de la obra. El eterno retorno te pide que no borres nada, que uses cada color, cada línea, para crear algo que sea tuyo, porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo vives, sino cómo lo vives, qué dejas en cada momento, qué huella queda de ti. Esto no significa que tengas que hacerlo todo perfecto. Nietzsche no quería superhombres intocables. Quería humanos reales, con cicatrices, con dudas, pero con el valor de seguir adelante. En 100 años de soledad, los Buendía no son perfectos, pero sus luchas, sus amores, sus errores, tejen una historia que no se olvida. Tu vida también es una historia, y cada día tienes la chance de escribir un capítulo que valga la pena. Entonces, ¿qué haces con este instante? No necesitas respuestas grandes, a veces basta con una pequeña decisión. Estar presente, escuchar a alguien, perseguir algo que te importa. El eterno retorno nos recuerda que cada momento es una oportunidad para vivir con intención, para hacer que tu vida sea un reflejo de lo que llevas dentro. Y en ese acto, en esa valentía de vivir a fondo, encuentras algo que no se explica con palabras, pero que se siente como un hogar. Si pudieras detenerte ahora mismo y escuchar el susurro de tu alma, ¿qué te diría? El eterno retorno no es solo una idea, es un llamado a vivir con el corazón abierto, a hacer que cada día cuente. No se trata de tenerlo todo resuelto, sino de caminar tu camino con valentía,
de abrazar tus luces y tus sombras, de encontrar sentido en lo que eres. Nietzsche, Jung, las historias de siempre, todos nos dicen lo mismo. La vida no es algo que te pasa, es algo que creas. Cada momento es una chispa que puedes encender. Entonces, vive como si cada instante fuera a volver, como si cada paso dejara una huella eterna, porque en esa búsqueda, en esa danza con la vida, descubres que no solo estás viviendo, estás dejando un eco que resuena más allá de ti. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.